Buenos días. Vamos a seguir preparando el comentario que tenéis que hacer de un fragmento de René Descartes que podéis encontrar en la fotocopia número 12. Hoy vamos a tratar de la duda metódica. Mucho cuidado con no confundir el método cartesiano con la duda metódica. Como aparece metódico, pues parece que es lo mismo. No. Son dos apartados distintos porque una cosa es el método con sus 4 reglas que ya expuse en el vídeo anterior y otra cosa es la duda metódica. Bien, ¿por qué se pone a dudar Descartes? Descartes se pone a dudar justamente para encontrar esas raíces que habíamos dicho, ese árbol que es la filosofía, y os recuerdo que filosofía en esta época es todo el saber de la humanidad, requiere unas raíces. Si preferís la metáfora del edificio, necesitamos unos pilares. Vamos a descubrir que Descartes no necesita muchos pilares. Con un pilar le va a ser suficiente, con una raíz, ¿de acuerdo? El modelo en la época y hasta el siglo XIX de ciencia eran los elementos de geometría de Euclides. Euclides partía de 5 axiomas. Descartes ni siquiera necesita 5. Con 1 es suficiente. Descartes, por lo tanto, duda para alcanzar ese primer principio que va a ser fundamental para fundar una nueva filosofía, que es la filosofía moderna. Ese primer principio va a tener que cumplir la primera de las reglas de su método que vimos en el anterior vídeo, que es la evidencia. Tiene que ser un principio evidente. Ya sabemos que para que sea evidente tiene que ser simple, tiene que ser claro, tiene que ser distinto y se capta por la intuición. Y la intuición es algo inmediato. Descartes, ya vimos, no nos recomienda dudar en la vida cotidiana. Nos acordamos de mi conejito, ese conejito que está en la autopista y viene el camión y está dudando izquierda, derecha y pasa el camión. Así que en la vida cotidiana no se duda. Descartes va a dudar una vez, lo hará de forma radical y se acabó. Lo supero y punto. No se pasa la vida dudando. ¿De acuerdo? Y duda en lo teórico y no en lo práctico. En la vida práctica tenemos que tomar decisiones. De vez en cuando no contamos con toda la información. No sabemos si realmente estamos tomando la mejor decisión. Pero lo que está claro es que tenemos que tomar decisiones porque no decidir es decidir. Y es mejor tomar una decisión que la vida nos arrolle porque no hemos sido capaces de tomar decisiones. Vamos a ver, por lo tanto, la duda de Descartes. Se llama duda metódica porque va a ser ordenado. ¿De acuerdo? Es aplicar el método que hemos visto. El método requiere el análisis. Pues vamos a proceder al análisis. ¿Y cómo vamos a proceder al análisis? Separando, librándonos de todas esas ideas confusas, complejas, poco claras que tenemos. Como no se puede dudar de todo, lo que vamos a hacer es hacerlo de forma radical. Yo no puedo empezar a dudar de lo que me dijo mi madre cuando tenía 3 años y lo que me dijo mi abuelo cuando tenía 7 y lo que me dijo el vecino cuando tenía 10. No acabaría nunca. Así que lo vamos a hacer de forma ordenadita y de forma radical. Vamos a empezar dudando de los sentidos. A ver, primer punto, los sentidos. Esto no nos debería sorprender. Descartes es un filósofo racionalista y ya hemos visto que los filósofos racionalistas se oponen a los filósofos empiristas. Los filósofos empiristas, que son un poquito posteriores a los racionalistas, dicen que el conocimiento se debe basar en la experiencia y los filósofos racionalistas confían plenamente en la razón y rechazan los conocimientos sensibles. Además, no debería sorprendernos porque ya hemos visto muchos filósofos que desconfían del conocimiento sensible. Parménides, desde el principio, la primera evaluación, o Platón, esa distinción entre ciencia, conocimiento verdadero basado en la razón, y opinión basado en el conocimiento sensible. Entonces, no es ninguna novedad.
Ya hablamos también de las ilusiones. Vimos que los sentidos nos engañan. Hicimos en clase, ¿verdad?, movimientos con el boligrafito para demostrar que mi gata, que viene a interrumpir la clase, pero también en clase suele haber alguien que interrumpe, ¿verdad? La vamos a quitar. Los sentidos engañan, no habéis visto a mi gata. Bien, pues ya sabemos que el remo parece que está cortado cuando está en el agua y es mentira, así que tenemos muchos argumentos muy típicos para desconfiar de los sentidos. Cuidado, Descartes no nos dice que desconfiemos de los sentidos en nuestra vida cotidiana. No dice ir por la calle con los ojitos cerrados, te vas a caer a la zanja. Lo que nos dice es que los sentidos alguna vez nos han engañado, por lo tanto no pueden ser el principio de la ciencia. Vamos con el segundo nivel de la duda. El segundo nivel de la duda va a permitirnos dudar de la realidad. Alguien puede decir, vale, Descartes, no me fío de los sentidos. Me parece que es rojo, pero no es rojo. Es fucsia o rosa o naranja, ¿vale? Bien, ya hemos visto que los filósofos modernos, en el tema que vimos de apariencia y realidad, como Descartes, pero también los científicos, distinguían entre cualidades primarias y secundarias. Así que desconfiar de los colores, los sabores y los tactos, pues era muy normal. Bien, pero una cosa es que yo no vea correctamente las cosas y que yo me crea que este bolígrafo es negro cuando no lo es, y otra cosa es desconfiar de la realidad. ¿Cuál será el argumento de Descartes para llevar la duda un pasito más y desconfiar incluso del bolígrafo, dicho de otra forma, de la realidad? Descartes nos dirá que quizá estemos dormidos. Cuando uno está dormido, uno le parece que todo es real, que pasan cosas, siento cosas, hago cosas. Y luego me despierto y me doy cuenta que es mentira. A ver, este argumento quizá os suene. España no tiene grandes filósofos, pero sí que tiene grandes literatos. Y seguro que nos suena Calderón, y os suena La vida sueño, y os suena la famosa frase de La vida sueño, los sueños sueños. Son de Calderón de la Barca y de una obra suya famosísima de teatro. Es muy típico del barroco, esto de que todo es apariencia, todo es engaño. Me voy a despertar y descubrir la realidad. La realidad para alguien del siglo XVII se encuentra después de la muerte, cuando se vaya a encontrar con Dios. La vida es breve, había mucho hambre, mucha peste, mucha guerra, y la verdadera vida estaba en la contemplación divina una vez en la muerte. Se van a utilizar en la época barroca dos metáforas para demostrar que la vida es un momento fútil, efímero y que no vale mucho. Va a ser el teatro, todos estamos aquí haciendo una obra de teatro, tenemos un papel asignado, obviamente el director de esta obra es Dios, o esta del sueño. Para Descartes será el argumento que no sabemos distinguir entre la vigilia y el sueño. Vigilia quiere decir estar despierto, es el modo de decirlo de forma fina en un comentario. Bien, vamos a darle otra vuelta de tuerca. Bien, esté yo dormido o esté yo despierto, y aunque los sentidos me engañen, cuando yo pienso 2 más 2, es cierto. Os recuerdo que Descartes era un gran matemático. Yo os recuerdo que las matemáticas, siendo una ciencia, y eso ningún filósofo ni ningún científico lo ha dudado genial, tienen la ventaja de no basarse en el conocimiento sensible. Es puro razonamiento. Alguien le podría decir, Descartes, aunque tú estés dormido, 2 más 2 es igual a 4. Vale, vamos a darle una vueltita de tuerca. Para ello Descartes dice en las meditaciones metafísicas, ¡ay! Dios puede que esté engañando. Y a continuación dice, no, Descartes no, Dios no me puede engañar. Dios es bueno y por lo tanto Dios no me puede engañar. Así que va a introducir una hipótesis. Os recuerdo que hipótesis significa supuesto. Vamos a suponer que existe un genio maligno.
Eso quiere decir que Descartes no se cree que exista tal genio maligno. Es simplemente un argumento para dudar incluso de las matemáticas que parecían lo más fiable, lo que no ponía en duda absolutamente nadie. Vale, pues vamos a dudar porque si hubiera supuesto un genio maligno, entonces yo cuando hago 2 más 2 es igual a 4, me estoy engañando. A ver, cuidado con una cosa. Genio maligno no tiene que ver con la ética, con la moral. No quiere decir que yo actúe bien o mal. El genio maligno hace que yo piense mal. Vamos a modernizar el genio maligno. Modernizar el genio maligno sería que genéticamente el ser humano tiene las neuronas mal construidas y por eso razona mal. Es una forma de dudar incluso de los razonamientos. A ver, aquí tenéis una imagen que quizá os recuerde una película que quizá hayáis visto, que es Matrix, ¿no? Entonces, en esa película se descubre que los seres humanos que tienen batallitas y problemas y creen realmente son unos cerebros en un cubo, en un liquidito, y hay unas descarguitas eléctricas que les hacen pensar. En este caso es estoy jugando al fútbol. Yo me creo que estoy jugando al fútbol, que estoy en un campo de fútbol y que mamá está viendo lo bien que estoy jugando al fútbol. Todo es mentira. Bien, esto sería la forma moderna de llevar la hipótesis del genio maligno a la modernidad, que es la forma en que Descartes lleva al extremo la duda. Bien. Entonces, como vemos, Descartes lleva la duda al extremo para encontrar un principio de su filosofía, de su ciencia. En la vida cotidiana tenemos recursos para no dudar de los sentidos, de que estamos dormidos y de que hay un genio maligno que nos está haciendo que nuestros razonamientos sean erróneos, ¿de acuerdo? A ver, en la vida cotidiana sabemos que los sentidos nos engañan, pero no siempre. Hay veces que los sentidos son muy útiles. Sabemos si estamos dormidos o despiertos, se os ocurre lo de los dibujitos animados, pellizcate para ver, ¿no? Y sabemos que 2 más 2 es igual a 4. Bien, entonces esto es simplemente para encontrar un principio que permita fundar toda la filosofía de Descartes. ¿Por qué es original Descartes? Porque, como vamos a ver en un momento, el recurso no va a ser Dios. Dios es primero en mi filosofía. ¿Eso quiere decir que Descartes no fuera creyente? Era muy creyente. ¿Y eso quiere decir que en el sistema cartesiano no aparece Dios? Sí, aparece Dios, cuidado, ¿de acuerdo? Descartes, igual que San Agustín o Santo Tomás, van a demostrar la existencia de Dios, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver que él no va a utilizar a Dios como recurso para superar su duda. Un último apunte antes de pasar al siguiente tema. Descartes no es un filósofo escéptico. Aunque dude de los sentidos, aunque dude de si está despierto o dormido, aunque dude de sus propios razonamientos matemáticos. El escepticismo, recuerdo que es una corriente filosófica que sostiene que la verdad no existe y que si la verdad existe el ser humano es incapaz de encontrarla. Descartes va a superar la duda, que es lo que vamos a hacer ahora mismo. ¿Cómo supera la duda Descartes? ¿Y cuál es su gran descubrimiento filosófico? ¿Y por qué empieza la filosofía moderna? Con el cogito. Bueno, si esta palabra cogito os pone muy de los nervios, directamente traducirla. Podéis traducirla como el sujeto, cogito en latín, sujeto en castellano. ¿De acuerdo? Luego volvemos. Bien, ¿por qué es tan importante esto del cogito? Primero, porque el cogito es el yo. Entonces, a partir de ahora, y empieza la modernidad, todo se sustenta en el yo. Quizá ahora podéis entender por qué Descartes siempre habla en primera persona. Yo, ¿no? Pero eso también lo hacéis muchos de vosotros. Yo pienso, yo creo, yo. Decimos que la cultura occidental es muy individualista. ¿Y por qué es muy individualista? Por influencias
de Descartes. No, lo importante soy yo y viene luego el resto. En principio, Descartes considera que el sujeto supera la duda. ¿Vale? ¿Por qué? Porque aunque los sentidos me engañen, aunque yo esté dormido y no lo sepa, y aunque hay un genio maligno que me está engañando, estoy dudando. Y si dudo, existo. ¿De acuerdo? Entonces, hay algo evidente, hay algo que es una idea clara y distinta, que es que yo existo. Cuidado, Descartes no dice existe el ser humano, existimos nosotros. Por eso, cuidado al redactar vuestro comentario. Descartes siempre habla en primera persona. ¿Por qué? Porque descubre que él como sujeto existe. ¿De acuerdo? Entonces, pienso, luego existe, no es nosotros pensamos, nosotros existimos. En clase normalmente me hacéis la pregunta, ¿y los otros? Bien, Descartes no se lo plantea, ¿de acuerdo? No le preocupa los otros. Como antes he dicho, le preocupa a Dios y demostrará que Dios existe y demostrará que el mundo existe, que ya sabemos cuál es el argumento. Dios es bueno y no va a querer que yo me engañe, ¿vale? ¿Y los otros qué? Va a ser un filósofo contemporáneo, Sartre, siglos después, que se plantee que además del yo existe el otro. ¿Y cómo lo hará? Diciendo que, igual que es evidente que yo pienso, dudo y por lo tanto existo, también siento algo, que es la vergüenza. Y la vergüenza no la sentimos ante un objeto, sino que lo sentimos ante un sujeto. Pensar en desvestirse. Pues no nos da vergüenza desvestirnos delante de una silla, pero delante de otra persona quizás sí. Entonces, la vergüenza demuestra que existen los otros sujetos. A ver, ya hemos demostrado que yo, sujeto, cogito, existo. Vale. Alguien me diría, vale, Descartes no dice dudo, luego existo, sino pienso, luego existo, porque para él pensar es todo. Todo lo que pase, el bulle de la cabeza. Puede ser juzgar, recordar, memorizar, desear, todo. Es decir, pensamiento es igual a conciencia, todo lo que ocurra en la cabeza. Cuidado con una cosa, que el inconsciente no va a aparecer hasta un señor que se llama Freud, que veremos en el siguiente tema, y es muy posterior, ¿de acuerdo? Entonces, pensar es la conciencia. Tardaremos siglos en Occidente en descubrir que además de la parte consciente tenemos una parte inconsciente en la mente. ¿Cómo demuestra Descartes que yo soy pensamiento? Descartes lo demuestra con un experimento mental. Galileo también hacía experimentos mentales. Ya hablamos que son contemporáneos, que su método tiene semejanzas, también tiene diferencias y en esto se asemejan. También Galileo hacía experimentos mentales. Lo que pasa es que Galileo también hacía verdaderos experimentos. ¿Cuál es el experimento mental? El experimento mental que hará Descartes será que yo puedo suponer que no tengo cuerpo. Yo puedo viajar con mi mente, puedo estar leyendo una novela o viendo una película y meterme tanto en la novela y tanto en la película que pueda ir al futuro, ir al pasado. Me puedo creer durante un ratito un templario luchando en las cruzadas y llegando a Jerusalén. Entonces, podemos prescindir del cuerpo, aunque sea a ratitos, pero no podemos prescindir. Si yo pienso, sé que estoy pensando. ¿De acuerdo? Bien, definición del diccionario de la Real Academia de sujeto. Tenemos un nuevo concepto que es el gran descubrimiento de Descartes. Si Platón introduce en el pensamiento occidental el concepto de idea, ahora Descartes va a introducir el concepto de sujeto, que ya digo, acabo de decir hace un momento, importantísimo porque eso va a marcar la modernidad y es primero yo y luego vamos a justificar todo el sistema. Es ese pilar, esa raíz de todo el sistema del pensamiento occidental. Sujeto, ¿qué es un sujeto? Bien,
Un sujeto normalmente se opone a un objeto. Cuando decimos no hay que tratar a las mujeres como objetos porque son sujetos, entonces estamos distinguiendo entre objetos y sujetos. ¿Qué es ser un sujeto? Sujeto es pensamiento. Tengo alumnos que piensan que el sujeto es movimiento. No, lo siento. Los coches se mueven y no son sujetos. Tengo alumnos que piensan que el sujeto es aquello que está vivo. No, perdón. Una planta está viva y no es un sujeto. Lo que caracteriza al sujeto es el pensamiento, que es independiente de toda realidad extramental. Y por realidad extramental me refiero tanto a la realidad, mesas, sillas, árboles y estrellas, como a mi propio cuerpo. Mi cuerpo es distinto de mi pensamiento. Cuidado porque en el diccionario de la Real Academia también aparecen otros usos de sujeto. Puede ser el sujeto de la frase gramatical o el sujeto lógico. En filosofía no nos referimos a eso. Aclaremos que pienso, luego existo, no es un silogismo. Me explico. No es primero existo y de que yo exista pienso. Son lo mismo. Pienso, luego existo significa que yo soy pensando y que pienso existiendo. Lo dirá Spinoza, filósofo que vivía en los Países Bajos, y aclara que ese luego no es una deducción, no se deduce de pensar que existo o de existir que pienso. Yo pienso existiendo, mi existencia es pensar. Para Descartes, yo, Descartes, no hago otra cosa que pensar por el momento. ¿De acuerdo? Entonces, cuidado, sujeto no es bracitos, piernas y ojos, no es equivalente al ser humano. Podría ser equivalente al alma del ser humano, pero no al cuerpo del ser humano. Así que, cuidado. Vamos terminando por hoy. ¿Cuál es la gran función del cogito, el sujeto? Como vimos al inicio de este vídeo, es que va a ser el principio que va a fundamentar. Entonces, es un gran hallazgo. Y repito, ¿por qué es moderno? Porque el sustento del sistema cartesiano no va a ser Dios, va a ser el sujeto, el yo. Y para terminar, pues nos vamos a ver el texto, ¿de acuerdo? Mañana leemos el texto, iremos leyendo frase por frase. Por el momento podéis hacerle una lectura y ver si hay alguna palabra que no entendáis, que es como solemos hacerlo en clase. Leemos el texto, aclaramos las palabras, los términos o las expresiones que no se entienden y a continuación volvemos a leer el texto frase por frase, aclarando cada una de ellas. Eso lo haremos mañana.